Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos a este panel, a este rato de conversación. Queremos de parte de la Fundación Salmos, de la comunidad Sotosen, de parte también de la Universidad de los Andes, que nos ha recibido tan generosamente, y de parte de Vivarium Panicar, la bienvenida. Hoy vamos entonces a trabajar un tema muy interesante, que es la discusión de mirada hacia el futuro entre Dios, el hombre y el cosmos, ¿no? Y ver si de cara al futuro esas tensiones que hemos vivido en los últimos años entre espiritualidad y lo científico, entre el hombre y Dios, se pueden armonizar y entrar en esa discusión. Yo me presento, me llamo Silvia Juliana Mera, he vivido por unos 20 años un proceso, un itinerario de descubrimiento espiritual, por eso estoy aquí acompañando a estos señores que saben muchísimo, y me siento pues muy honrada de acompañarlos en este panel y ir moderando la discusión. La metodología que tenemos propuesta es iniciar con una intervención de cada uno de ellos para que cada uno de ellos presente desde su punto de vista cómo ve estas relaciones o estos conflictos entre Dios, el hombre y el cosmos, y posteriormente pues nos movemos a tener un espacio también de preguntas. Obviamente, como estamos hablando desde el punto de vista también muy espiritual, pues vamos a hacer un momento de silencio y finalmente pues hacemos un resumen de conclusiones pues para llevarnos sus mensajes. También como una invitación, este panel es un abrebocas a un curso que se va a presentar dentro de Educación Continuada de la universidad el próximo semestre, que va a ser dictado por el padre Víctor y por Jaime, sobre justamente este tema, ¿no? Entonces también para que lo tengamos en el radar y que pueda ser también una motivación a continuar este diálogo en un espacio ya un poco más extenso. Bueno, pues voy a pasar a presentarlos sin más demoras. Voy a empezar por Jaime Forero. Su investigación en cosmología lo ha llevado a adentrarse en la filosofía y en la teología como un aprendiz. Su enfoque investigativo se centra en la cartografía del universo para comprender la naturaleza de la energía oscura. Frecuentemente reflexiona sobre el origen del cosmos, nuestra limitada comprensión del universo y nuestra humilde aproximación al conocimiento cósmico. Tras experimentar la meditación por primera vez hace una década en un templo budista en Corea del Sur, encontró una sensación de despertar que ha marcado su vida desde entonces. Después del inicio de la pandemia, Jaime procura priorizar su papel como hombre de familia por encima de su faceta como cosmólogo y profesor de física y astronomía. Ahora, a cada paso se pregunta cómo cultivar conciencias cosmológicas colectivas. Él, obviamente, pues es profesor docente de la Universidad de los Andes. Muchas gracias, Jaime, por la invitación, por la iniciativa y pues por estar aquí con nosotros. Bueno, Camilo López, que es quien está a mi derecha, también es licenciado en Ciencias Religiosas y Éticas por la Fundación Universitaria Juan de Castellanos de Tunja. Camilo es magíster y doctor en Teología de la Universidad Javeriana. La tesis doctoral de Camilo fue Resurrección, Renacimiento, diálogo entre cristianismo y budismo frente al misterio de la vida y de la muerte, desde la intuición cosmoteándrica de Raymond Panicar. En el año 2022 fue galardonado con el Premio Internacional Raymond Panicar para la Lengua Española por la Fundación Vivario en la Universidad de Girona, en Cataluña. Actualmente es profesor de Teología en la Universidad Javeriana
y director de la Fundación Vivarium Raymond Panican de Colombia. Bienvenido, Camilo, también. Bueno, seguimos por acá por la izquierda, el padre Víctor Ricardo, que también pues, fue un hacedor de este panel y de este curso junto con Jaime. El padre Víctor Ricardo pues, ha tenido un itinerario espiritual muy extenso que lo ha conducido a saber acoger la diversidad de espiritualidades y las nuevas intuiciones mediante la práctica, la formación y continua investigación en los campos de la teología, la mística, la comunicación y las humanidades, con identidad cristiana, sentido ecuménico, interreligioso, en diálogo con el mundo y con la creación. Actualmente el padre Víctor Ricardo vive en las montañas, en medio de la fauna y la flora, junto a los ríos y distante de la confusión que continuamente asedia el alma humana, y desde allí dirige retiros espirituales y formación espiritual. Sus palabras, ungidas de sencillez, sabiduría y mística, evidencian una mirada cada vez más profunda de la realidad, Dios, cosmos, hombre, cosmos, y anuncian una espiritualidad integral a la que todos estamos llamados. Muchas gracias por venir, padre Víctor. Y finalmente, no menos importante, el maestro Densho Quintero, que se ha dedicado por casi 40 años de su vida al estudio y la práctica del budismo zen. Desde que se inició, comprendió la importancia de dedicar sus esfuerzos a consolidar las condiciones para que otras personas puedan encontrar este camino. El nombre que recibió en su ordenación de monje, Densho, cuyos ideogramas significan transmisión de la luz, ha sido su motivación para traer a Colombia una práctica zen, formal y respetuosa de esta tradición. Su voto ha sido el de convertirse en un puente para abrir las puertas a quienes busquen con sinceridad respuestas a la insatisfacción de la vida a través del zen. En este sentido, ha escrito varios libros con la esperanza de hacer esta vía accesible a cualquiera. Gracias a su esfuerzo, en febrero de 2023, el templo Mente Magnánima fue reconocido como el primer templo oficial de la escuela Soto Zen en Colombia, y el maestro Densho se instaló como el primer abad formal de esta tradición en nuestro país, trayendo el linaje de los ancestros para continuar la misión a través de sus discípulos. Bienvenido, y es también un honor tenerlo aquí, maestro Densho. Bueno, pues entonces, después de la introducción y ya que todos estemos claros de pues, quiénes son las personas que estamos aquí, por eso los invito a que vayan preparando sus preguntas, porque es una gran oportunidad también para que podamos interactuar. Pues iniciemos con la presentación. Vamos a empezar en orden de mi derecha hacia mi izquierda con Jaime, con su intervención. Cada uno, la recuerdo, tiene 10 minutos. Gracias. Bien, muchas gracias. Silvia, muchas gracias a ustedes por estar hoy acá. Bienvenidos, bienvenidas. Supongo que saben que es un día cósmicamente especial. Hoy es el equinoccio de primavera. Si estamos, el hemisferio norte pasa oficialmente hoy a la primavera, el hemisferio sur pasa oficialmente al otoño, y supongo que saben qué significa eso. Bueno, voy a decirles un posible significado. Un posible significado es que el Sol está en algunas horas pasando por lo que se conocería como el ecuador celeste. No nos dice mucho tal vez esa definición. En primaria creo que alguna vez nos dijeron el Sol sale por el oriente. Nos mintieron. Nos mintieron porque somos pequeños, somos niños. El Sol solamente sale por el oriente hoy y en 6 meses, en el siguiente equinoccio. Si nos damos cuenta realmente cada día por dónde sale el Sol, por dónde se oculta, va cambiando a lo largo del año. Va cambiando a lo largo del año. Solamente hoy, una buena aproximación, si estuvieran, ¿quién estuvo pendiente hoy del amanecer? Del atardecer ya estaban acá, así que se los podemos disculpar. Fue exactamente por lo que llamamos el oriente y luego por el occidente.
Sigamos un poco. Este martes, ¿cuál va a ser la fase de la luna? El martes que viene. Llena. Luna llena, que significa que la vamos a ver de noche y la vamos a ver cuando el sol se esté poniendo, la luz de la luna llena va a estar saliendo. Y el domingo que viene es el domingo de Pascua de Resurrección. ¿Es coincidencia que tengamos esa secuencia? No, el siguiente. O sea, hoy, equinoccio. La otra semana, martes, luna llena. El domingo después, resurrección. Pascua, domingo de Pascua. ¿Es coincidencia que esté pasando esto, equinoccio, luna llena, domingo de Pascua? No fue construido de esa manera. Entonces diríamos, bueno, armonía perfecta entre lo humano, el cosmos y lo divino. Aparentemente, porque bueno, está en el calendario, es una celebración, tiene que ver con los astros. Aparentemente, pero en la práctica, ¿qué pasa? Realmente están en estos polos donde los científicos ni se hablan a veces con los religiosos o los místicos, y a la mayoría de las personas ni siquiera les importa lo que está pasando. Algunos, ustedes creo que sí, por eso están acá. Pero entonces, al parecer, en la visión ingenua, todo está bien, hay armonía, pero en la práctica, como lo vivimos, hay una indiferencia en el mejor de los casos. Y a veces incluso conflicto. Vayamos un poco más lejos. Este fue un ejemplo muy cercano. El Sol, la Luna, Semana Santa. En mi investigación yo me dedico principalmente a hacer observaciones de galaxias distantes. Aquí abajo en la imagen una galaxia, para mí, cercana, porque se ve. Las galaxias que me interesan a mí, cuando las vemos por el telescopio, son apenas pequeños puntos de luz. Y utilizando un telescopio, que no está acá en Colombia, está en Estados Unidos, observamos esas galaxias con gran detalle para hacer un mapa tridimensional del universo. Primero porque es divertido hacerlo, primero porque tengo el privilegio de hacerlo, gracias. Pero segundo porque al interpretar esas observaciones con las mejores teorías de la física del siglo XX, principalmente dos, la cuántica y la relatividad general, llegamos a algunas conclusiones muy interesantes. Primero, el universo que vemos, que emite luz, es apenas una punta de un iceberg cósmico, es lo que vemos, pero hay mucho más que está oculto. Hay otra fracción que debe estar ahí, que conocemos como materia oscura. ¿Sabemos qué es materia oscura? No, por eso la llamamos materia oscura. Soportando la punta del iceberg, que es lo visible, la siguiente franja del iceberg, que es la materia oscura, hay un mar de energía que se llama energía oscura. ¿Sabemos qué es la energía oscura? No, por eso la llamamos oscura. Pero el reto de estas observaciones que hacemos con nuestro equipo, que somos una colaboración grande, es justamente describir de una manera más precisa, describir la historia de evolución del universo. El universo no es estático, evoluciona y además se encuentra en expansión. ¿Y a qué nos lleva todo este esfuerzo observacional, teórico? Nos lleva a decir entonces que tenemos esta composición, este iceberg, pero que también vivimos en un universo que tiene más o menos 14.000 millones de años. Y nos lleva a la pregunta del origen, porque en el marco de este sentido cosmológico occidental estándar, hay un momento que se llama el Big Bang, el gran boom, si traducimos al español, donde en principio es una forma de origen, pero volvemos entonces en la física a la pregunta del origen, en el siglo XXI, y cuando nos hacemos esa pregunta del origen por el origen, nos damos la mano imaginariamente, con los textos védicos de hace 4.000 años, que ya se hacen la pregunta del origen. Y se hacen la pregunta de cómo de la nada puedo llegar a algo que es, del no ser al ser. ¿Qué quiere decir esto? Estamos viviendo nosotros en una época donde la investigación, la actividad científica se hace las mismas preguntas a las que muchas tradiciones habían llegado.
Y no las hacemos todavía, esas preguntas. Y uno podría pensar, qué momento tan afortunado vivir ahí. Porque entonces ahora, claro, cada vez que yo me despierto, me siento como parte de un universo que ha evolucionado por 14.000 millones de años para que yo vaya a la oficina. Vi al amanecer, no, porque iba tarde. Tuve tiempo de saludar a mi familia, despedir, no, porque tenía que ir a la oficina, a la universidad. Entonces vivimos un momento que, de nuevo, en apariencia, diversas tradiciones, por decirlo así, démosle el título religioso, démosle el título científico, llegan a hacerse en profundidad las mismas preguntas. ¿Lo aprovechamos como humanos, ese momento especial en el que estamos viviendo? Creería que no. Algunos de ustedes estoy seguro de que sí, porque están acá, seguramente esas preguntas los llaman y están esperando escuchar, digamos, diferentes perspectivas para ustedes. ¿Para qué? Y aquí es donde quiero cerrar mi intervención con ese para qué. Ese para qué es, primero que todo, para no creer nada de lo que vamos a decir hoy. Nada. No creer nada de lo que vamos a decir hoy. ¿Por qué? Porque todo, debidamente, ustedes lo deben poner a prueba ustedes mismos. Siendo justos con tradiciones científicas y religiosas o espirituales. Pero tampoco para que lo nieguen de una vez, sino que al menos, cuando nos escuchen hablar, perciban que están sintiendo cuando escuchan alguna afirmación que tal vez les gusta, por decirlo así, o de hecho que, me está gustando, no me está gustando, pero que más adelante en su vida lo vayan poniendo a prueba. ¿Qué significa 14.000 millones de años? ¿Qué podrá significar? Seguramente no lo van a contar, pero seguramente en una pausa, tal vez de 2 segundos, 1 minuto, lo podrían sentir. Ese es entonces el comienzo de esta invitación, donde desde mi punto de vista como científico es un momento muy interesante, porque las preguntas que nos hacemos son preguntas antiguas, que otras tradiciones también se están haciendo y que tienen, desde mi perspectiva, todo el jugo para sacarle en mi vida diaria, en mi día a día, para vivir una vida plena. Y con esto, te paso la palabra a ti. Buenas noches. Creo que la vastedad del universo tiene correspondencia con el misterio tan hondo que somos nosotros. La pregunta por la amplitud es también la pregunta por la interioridad. Cuanto más vamos más allá de nosotros mismos, más adentro podemos ir. Y es que no estamos hechos de la diferencia, sino que somos profunda relación. Lo que yo veo tan lejos me es tan próximo, y la espiritualidad, que es el punto que yo quiero tocar, es la conciencia de eso que acabo de decir o de describir. Los seres humanos, ante el universo que nos hace sentir muy pequeños, pues descubrimos nuestra unicidad. Somos únicos e irrepetibles, y en eso quizá resida nuestra más profunda identidad. Pero eso que está allá me hace preguntarme por el sentido, por el horizonte último, por un creador, por el origen. Pero al mismo tiempo me hace preguntarme por mí. ¿Quién soy y cuál es mi lugar en este espacio tan amplio? Yo creería que no hay tensión entre la inmanencia y la trascendencia, ni entre la interioridad y la alteridad, sino que hay una muy fuerte polaridad armónica,
los polos se tocan. Cuanto más voy hacia afuera, tengo la capacidad de abrazarme hacia adentro, y cuanto mayor es mi mirada interior, más capacidad tengo de abrazar realidad. Interioridad, alteridad, repliegue y despliegue, inmanencia y trascendencia, finalmente me llevan a comprender que lo que veo allá, lo contengo todo acá. Soy un microcosmos, hecho de lo mismo que está a mi alrededor. Me sobrepasa, pero ese universo es capaz de ser contenido aquí, sin que yo le agote. No me siento distinto, no me siento separado ni aislado, sino que la espiritualidad me hace ser consciente que estoy en ese universo. Hace parte de mi vida como yo hago parte de él. Y aquí quiero traer un término de Raymond Panikar que expresa teológica y filosóficamente lo que he intentado decir: intuición cosmoteándrica. Intuición, porque para esto no debo tener una elaboración sistemática racional, sino que es el contacto directo con la realidad. Cuando vemos todo lo que ahora Jaime nos decía, esto no nos puede ser ajeno, y por eso hay en nosotros una sensación de admiración. Dios, el cosmos y el ser humano son una red entretejida que no existe separada, no tiene consistencia en el aislamiento, sino que existen conjuntamente. Dios no sería creador sin una creación. El ser humano no sería hijo de Dios sin un padre. Dios no sería padre sin un ser humano. Y nosotros no existiríamos sin la creación, y la creación tiene un profundo cuidado hacia nosotros y de un modo requiere que le cuidemos y que le abracemos. El ser humano también en su interioridad es relación, cuerpo, alma y espíritu. Y cuando decía al inicio que estamos hechos del cosmos, pues nuestro cuerpo expresa la materialidad de la tierra, el alma o nuestra afectividad expresa la incandescencia del fuego, el aire, nuestro espíritu, y el agua, los ríos que corren como venas por nuestro cuerpo. De tal manera que si tuviera que definir la espiritualidad, es esa conciencia de lo que somos, un punto de esa red que me conecta con otros nudos que las religiones suelen llamar absoluto, Dios, misterio y creación, que está en continuo cambio, que nos invita a vivir en continua e incesante ofrenda, recibiendo con apertura, pero entregando también con gratuidad, para que ese movimiento posibilite y dinamice la vida. Uno con el cambio que hace, resistirse no, danzar con él. ¿Por qué el mundo está enfermo? ¿Por qué el ser humano enferma? Porque rompe la armonía de esa danza. Si nos descubrimos como relación, vivimos al ritmo de ese ser que transciende lo humano, lo divino y lo cósmico. De esa manera alcanzaremos plenitud, ofreceremos plenitud y permitiremos que la vida se comunique en el triple nudo de esa red cosmoteándrica. Muchas gracias. Creo que nos han colocado del nivel bastante alto. Vamos a ver cómo nos va por el lado de la izquierda. Por el lado del corazón, ciertamente.
Maestro Deisha. Bueno, muchas gracias. Me va a permitir leer un breve texto que preparé para hoy, porque si me pongo a hablar sin el texto me entusiasmo y aquí me tienen un buen rato. Quiero agradecerles por su presencia y agradecer por la invitación de permitirme pues hablar desde la experiencia del budismo zen, y pues la invitación es a que abran su mente y sus corazones, porque esta para muchos de ustedes va a ser una visión distinta a lo que están acostumbrados. Para comenzar debo dividir el tema en dos partes, porque hablar de una crisis Dios-ser humano desde la perspectiva del budismo resulta bastante difícil, si no imposible, ya que en el budismo no existe la palabra Dios tal como es entendida habitualmente en las religiones monoteístas, la figura de un Dios Padre con poder sobre los seres humanos. Para el budismo no es indispensable un Dios creador del universo. De acuerdo con las enseñanzas budistas, todo existe por causas y condiciones, y cuando las condiciones que han dado origen al fenómeno cesan, éste decae. De igual forma, el universo en el que estamos es producto del ocaso de un universo anterior, ese de otro antes que él, y así sucesivamente hasta un pasado sin comienzo. Desde esta visión cosmológica, el budismo abre incluso la posibilidad a múltiples universos. El conflicto ser humano-cosmos en sí es el fundamento de las enseñanzas budistas. Desde tiempos de la asceta Siddhartha, quien llegaría a ser conocido como el Buda, el despierto, hace alrededor de 2500 años, la pregunta fundamental que lo llevó a abandonar su vida palaciega y buscar el camino espiritual fue: ¿por qué en la vida experimentamos tanto sufrimiento? En su experiencia de despertar bajo el árbol Bodhi en India, comprendió la manera como actúa nuestra mente en relación con lo que vamos encontrando y cómo producimos las causas del sufrimiento, pero sobre todo nos enseña que existe un camino para liberarnos de este sufrimiento en esta misma vida. Hoy día vemos con horror las noticias de cómo estamos al borde de una crisis nuclear que podría acabar con gran parte de la vida en el planeta y con el mundo como lo conocemos. Esto, sumado al horror de muchas otras formas de inconcebible violencia, nos hace pensar que nunca hemos estado peor. No obstante, si miramos la historia de la humanidad, vemos que siempre ha estado enmarcada por grandes conflictos bélicos. Nos han enseñado con admiración las hazañas de renombrados líderes como Jin Sheng, primer emperador de China, Genghis Khan, el gran mongol, y Alejandro Magno, por nombrar solo algunos que arrasaron con poblaciones enteras en su búsqueda de poder, y cómo grandes imperios como España e Inglaterra llegaron a poseer territorios tan extensos donde el sol nunca se ponía. Se exaltan estas conquistas, pero no hay recuento de las víctimas, de los desplazados, ni de los desastres ambientales y económicos. Hemos construido nuestro yo a partir de estos modelos educativos de guerreros conquistadores. De hecho, este arquetipo de héroe griego es el modelo de nuestra cultura de exaltación del ego y del sistema económico depredador de la actualidad. Se nos ha enseñado a competir con los otros para vencerlos, superarlos y, si es posible, dominarlos, pero sobre todo a creer que entre más pronto tengamos éxito, reconocimiento y fortuna, será mejor. Esto ha llevado a una crisis de valores donde la vida ha perdido su valor sagrado. Desde la antigüedad el ser humano ha querido imponerse por la fuerza para tomar lo que otros tienen o para eliminar a quienes piensan diferente. No es de ahora que los venenos de la mente como la codicia, el odio, la ira, la arrogancia y el orgullo, entre otros, han dirigido muchas de las acciones de los seres humanos, y si bien el progreso ha llegado a nosotros debido a estas conductas, debemos reflexionar si esta locura tecnológica, las armas de destrucción masiva, el calentamiento global, la inteligencia artificial y las redes sociales han valido el sacrificio de tantas valiosas vidas. Volviendo al tema de la crisis, el Buda enseñó que todo el sufrimiento surge de una visión errada de sí mismo y de los fenómenos, del aferramiento a una manera distorsionada de ver el mundo, pensando que el yo y los objetos existen como realidades sustanciales y fijas,
y que lo que percibimos es realidad inmutable. Esto es lo que el budismo define como ignorancia, el desconocimiento fundamental de las características de la realidad, impermanencia, ausencia de identidad fija e interdependencia de todo lo que existe. Para el budismo, el universo es como un infinito racimo de perlas brillantes, y en cada una se reflejan todas las demás. En el cosmos todo está interconectado como en una red de pescador, donde la realidad última es la totalidad de la red y cada nudo un fenómeno. Cuando aferramos un nudo, estamos aferrando toda la red. Así, nuestra existencia individual no es algo separado de la totalidad, sino que somos la totalidad manifestada en este pequeño nudo llamado yo. Cuando el Buda decía que la ignorancia es el origen del sufrimiento, se refería precisamente a que nuestras acciones están por lo general impulsadas por los venenos de la mente, sin importarnos lo que causamos en los demás. En nuestra búsqueda de autogratificación nos relacionamos con lo que encontramos desde nuestros conceptos y categorías, tratando de aferrar lo que nos gusta y alejar lo que nos desagrada. Estamos desconectados de la realidad por nuestras ideas. Producimos sufrimiento en nosotros y en otros seres. Estamos llenando el planeta de desechos que tardarán millones de años en descomponerse, contaminando el agua y acabando con la vida. De acuerdo con el budismo, la respuesta a esta crisis de separación con el cosmos está en la práctica misma de meditación, en la cual despertamos directamente a la interdependencia y a la impermanencia de una realidad en continuo cambio. En nuestra meditación soltamos la identidad con los procesos mentales. Al hacerlo, soltamos la identidad con el yo, que es una construcción de estos procesos. Al soltar la identidad con el yo, abandonamos la ilusión de separación con la realidad última de la cual nunca hemos estado separados. En ese instante, no somos alguien haciendo algo, sino que somos uno con todo, y es la realidad la que despierta, precisamente porque ya no nos relacionamos desde la separación. Esto no quiere decir que cuando vivimos impulsados por nuestras ilusiones y por nuestra ignorancia, no estemos conectados con la realidad última. Lo que sucede es que en nuestra práctica de Zazen constatamos esta unión al soltar la identidad con las creencias y las ideas rígidas. En la medida en que practicamos con asiduidad, podemos ir ampliando nuestras posibilidades de relación con todo, ya no desde una mente estrecha. Cuando salimos de la meditación, procuramos expresar nuestra comprensión de la interdependencia y la impermanencia en las acciones ordinarias. Reconocer que todo lo que encontramos momento a momento es parte inseparable de nosotros y reconectarnos con la vida de la que nos hemos aislado. Así, no podemos descuidar el importante asunto de la educación. Si queremos modificar la dirección que estamos dando a la vida, es indispensable que cambiemos el modelo del héroe guerrero por el de servidor y colaborador, que aprendamos a trabajar juntos y a ayudarnos, respetando al otro en su individualidad, como un universo único producto de sus propias experiencias de vida, y aceptar su derecho a pensar diferente, sin descuidar que estamos interconectados. Esta es la expresión de nuestro voto de aliviar el sufrimiento siguiendo las enseñanzas del Buda Shakyamuni. Gracias. Muchísimas gracias, maestro Dencho. Y bueno, tenemos al padre Víctor Ricardo. Padre, por favor. ¿Qué está sucediendo en este instante? Aquí. Aparentemente, un grupo de personas sentadas en un auditorio escuchando a un puñado de personas hablando de un tema, en un espacio colorido, que genera dentro de nosotros
una serie de sensaciones físicas primero, la comodidad o no que tengan en su silla, pero también otra serie de movimientos interiores como la reflexión, el impacto reflexivo de las palabras que se dicen aquí, las emociones que suscita lo que se está compartiendo. Y entonces descubrimos que las realidades que podríamos llamar externas con las internas van siempre juntas. Pero además es muy probable que estén pasando muchas más cosas de las cuales no tomamos conciencia en este instante. Una realidad profunda y silenciosa que nos está uniendo a todos aquí y ahora. Como decía el profesor Jaime, como una energía oscura. Nadie sabe qué es. Algo está allí y que siempre nos jalona y nos pide momentos de una gran quietud, de un gran silencio, de una inmensa profundidad. Tendido en el desierto, con seguridad al lado de otras personas, mirando ese cosmos, las estrellas, la luna, un hombre decía hace 2700 años más o menos: oh Dios, dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Cuando contemplo el cielo, obra de tus manos, la luna y las estrellas que has creado, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Lo coronaste de gloria y dignidad y le diste todo bajo sus manos. Hace 2700 años, un hombre tendido en el desierto experimentaba con un impacto que no era reflexivo eso de ser uno con el cosmos, uno con la tierra en la que estaba tendido y en la que fluía una presencia que él llama oh Dios. Lo llama Dios y la palabra Dios no es nombre de nadie, nadie se llama Dios. La palabra Dios es un símbolo de una realidad que se manifiesta plena y de la cual percibo o tengo experiencia. Ese hombre que dejó ese texto escrito, que hoy conocemos como el Salmo 8, en la Biblia, nos habla de que el ser humano siempre ha sido capaz de percibir la plenitud de todo y de conocer de un modo no reflexivo de qué se trata todo esto. Ese conocimiento que le da esa unidad con el cosmos
con sus hermanos con quienes estaba allí tendido en el desierto, con la tierra que sentía bajo su cuerpo, con el aire que acariciaba su piel, con el calor que con seguridad todavía dejaba el sol, esa bola de fuego, sintiendo cómo corre la sangre en sus venas. Esa experiencia la conocemos como la experiencia plena de la vida o experiencia mística. La experiencia mística es la experiencia a la que todos nosotros estamos llamados para que, si bien podemos conocer muchas cosas del cosmos gracias a los científicos, si podemos conocer muchas cosas de la humanidad gracias a todo el entendimiento social, si podemos conocer tantas cosas que podemos palpar en la cotidianidad, un sorbo de chocolate, como así, un pedazo de bizcocho. Eso tiene un fondo muy profundo, una experiencia del todo, una experiencia mística, que la podemos tener solo si realmente tenemos sed de eternidad, si permitimos realmente que en nosotros se manifieste con mayor plenitud esa sed. No es una experiencia para el pasado. Hace 2700 años, por citar uno de los casos que hay miles a lo largo de la historia, millones. En cualquier momento, cualquiera de nosotros, después de haber insistido en una práctica como la que nos acaba de mencionar el maestro Dencho, de hacer silencio, de abandonar el yo, de estar allí en quietud profunda, pacífica, el corazón, que es la interioridad de la persona, se va anclando en esa dimensión en donde deja de separarse de todo y empieza a descubrir y a tener atisbos, momentos luminosos de esa comunión con el todo. Entonces va caminando uno al lado de unos árboles y de pronto, por fin, después de cuántos años, por fin ve la hoja de un árbol. Por fin la ve. Por fin descubre qué es el universo en una hoja que está allí en la rama de un árbol. El universo entero está en esa hoja y experimenta que inmediatamente soy esa vida misma y que ya no estoy aquí, sino que yo mismo soy el universo entero. Pero a la vez estoy allí parado junto a ese árbol observando esa hoja. Y sé que es una gran oportunidad, es un privilegio ser un ser humano, porque tengo la capacidad de eternidad y de estar allí frente a un árbol un día concreto, vivir la experiencia encarnada de caminar en este mundo sabiendo que la eternidad y el universo mismo se mueven en mí. Y entonces agradeceré siempre todos los aportes de los demás, de la ciencia, de las tradiciones religiosas, de la reflexión teológica, que me ayudan después a hablar y a sustentar eso que he experimentado
como un atisbo en el cual descubro lo que en verdad yo soy. Muchísimas gracias, Padre.